¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no encajaras ni siquiera en el sitio que debería ser tu hogar? Eso mismo le ocurre a Blue, un guacamayo que, a pesar de tener alas, no sabe volar. Rio no solo es una historia de colores y música brasileña, es una metáfora poderosa sobre identidad, sobre lo que significa vivir condicionado por nuestro entorno y sobre cómo el miedo puede convertirnos en prisioneros incluso cuando somos libres. Pero también es una denuncia directa al tráfico ilegal de animales, una realidad que arrebata vidas y destruye ecosistemas. En esta película encontramos aventura, humor y al mismo tiempo profundas preguntas existenciales. ¿Qué define realmente quiénes somos? ¿La esencia con la que nacemos o el contexto que nos rodea? Quédate, porque hoy vamos a desmenuzar Rio desde una mirada más filosófica y personal, descubriendo que a veces el mayor vuelo no es con las alas, sino con el valor de atrevernos. La película arranca con una explosión de color y música en plena selva brasileña. Vemos a las aves danzar y cantar en un espectáculo que no solo abre la historia, sino que representa la libertad misma. El cielo se llena de guacamayos, tucanes y colibrís, un coro de vida en armonía con la naturaleza. Pero esa alegría inicial se rompe de golpe con la interrupción de cazadores furtivos. El contraste es brutal. De la libertad pasamos al encierro, del canto a la reja metálica de una jaula. Allí está Blue, un pequeño polluelo que ni siquiera entiende lo que ocurre, arrebatado de su mundo sin derecho a elegir. Este comienzo plantea el primer gran tema, el tráfico de animales. La película, aunque disfrazada de comedia animada, abre con una denuncia clara a esta práctica que no solo afecta a las especies en peligro, sino que también refleja la forma en que los seres humanos explotamos la naturaleza. Blue, desde ese instante, se convierte en símbolo de todas las criaturas que pierden su hábitat y su esencia por capricho humano. El destino lo lleva hasta Minnesota, donde termina bajo el cuidado de Linda, una niña tímida y solitaria que lo adopta con cariño. Aquí se produce una paradoja interesante. Blue pierde su libertad, pero gana afecto. Linda lo cría como si fuera un hijo. Le pone nombre, lo alimenta con cuidado, le enseña rutinas humanas y lo integra completamente a su vida. Crece en una jaula dorada rodeado de comodidad y cariño, pero alejado por completo de lo que significa ser un ave. Este punto es esencial porque abre la reflexión sobre la identidad. Blue es un guacamayo, pero no sabe serlo. Nunca aprendió a volar, no sabe buscar comida en la selva ni interactuar con otros de su especie. Su identidad natural está bloqueada por el contexto en el que creció. Y aquí surge la pregunta que la película lanza al espectador de manera indirecta. ¿Qué tanto lo que somos se debe a lo que llevamos dentro y qué tanto depende del ambiente que nos rodea? Blue se convierte en un espejo de nuestra propia vida moderna. Muchas veces tenemos un potencial, una esencia, algo por lo que nacimos o fuimos diseñados, pero nuestro contexto nos encierra en rutinas que nos alejan de ello. Al igual que Blue, vivimos en jaulas cómodas, trabajos seguros, rutinas previsibles, hábitos cotidianos que nos dan estabilidad, pero al mismo tiempo nos roban la experiencia de desplegar las alas. Ahora, no solo se trata de despreciar esas jaulas, porque también nos protegen y nos dan afecto, sino de entender que si permanecemos en ellas demasiado tiempo, podemos olvidar quiénes somos en realidad. Linda y Blue viven una vida tranquila en Minnesota, desayunos junto a la ventana, libros y chocolate caliente en invierno. Todo está en orden, todo es predecible, pero esa calma, vista desde fuera, también es un tipo de alienación. Blue es un ave incapaz de volar, un ser que ha sustituido el instinto por costumbre. Esta contradicción es el corazón de la primera parte. Blue representa al individuo que ha sido arrancado de su origen y que se acomoda tanto en su nueva vida que termina creyendo que ese lugar es el único posible para él. En otras palabras, Blue vive protegido, pero incompleto. Vive acompañado, pero sin comunidad. Vive seguro, pero sin libertad. La vida rutinaria y cómoda de Blue en Minnesota se rompe con la llegada de Tulio, un excéntrico ornitólogo brasileño que le explica a Linda la verdad. Blue es uno de los últimos ejemplares de su especie y existe una hembra en Río de Janeiro llamada Perla. La propuesta es clara: llevarlo a Brasil para que ambos se encuentren con la esperanza de salvar al guacamayo azul de la extinción. Este evento no es un simple viaje geográfico, sino un viaje existencial para Blue. Es arrancado nuevamente de su hogar, aunque en este caso es un hogar construido artificialmente, y obligado a enfrentarse con la realidad de su especie. Aquí surge una paradoja. Blue nunca conoció la selva y sin embargo es llevado de regreso a ella como si fuera su destino inevitable. Lo que para otros pájaros sería un retorno natural, para él
es un salto al vacío, un aterrizaje en un mundo que le resulta extraño y hasta hostil. Al llegar a Río, la película nos sumerge en un espacio radicalmente distinto. Color, desorden, multitudes, carnaval, caos y vida por todas partes. Para Blue, acostumbrado al orden y la calma de Minnesota, todo resulta excesivo. Esta transición simboliza lo que sentimos los humanos cuando salimos de nuestras zonas de confort. Lo nuevo nos parece desbordante, incontrolable y por eso lo percibimos como amenaza. El contraste entre Minnesota y Río no es solo geográfico, es cultural y existencial. Representa la tensión entre lo seguro y lo auténtico, entre lo cómodo y lo salvaje. El encuentro con Perla marca uno de los choques más interesantes de la película. Perla es el polo opuesto a Blue, orgullosa de su libertad, independiente, desconfiada de los humanos y completamente conectada con su instinto natural. Mientras Blue necesita a Linda para sentirse seguro, Perla desprecia cualquier forma de domesticación. Ella ha crecido en la selva, conoce la crudeza de la supervivencia, pero también la satisfacción de volar sin cadenas. Cuando ambos se conocen, no hay romanticismo inmediato, sino fricción. Perla ve a Blue como un ave débil, domesticada y ridícula. Blue ve a Perla como una criatura imprudente y demasiado salvaje. Aquí se manifiesta el choque de identidades, la de alguien que vive bajo la protección del artificio humano y la de alguien que encarna lo natural en un estado puro. Pero mientras ambos se intentan conocer, aparece de nuevo la sombra del tráfico ilegal de animales. Son capturados por contrabandistas que buscan venderlos en el mercado negro. Esta captura es más que un giro narrativo, es la reafirmación de una herida que nunca cicatriza. El tráfico de especies no solo encierra a los animales en jaulas, también los convierte en mercancía, en objetos con precio, arrancando de raíz el valor intrínseco de la vida. Para Blue y Perla, estar encadenados juntos es una ironía. Representan extremos opuestos de una misma especie y sin embargo, están forzados a compartir la misma limitación. Perla lucha por escapar mientras Blue se paraliza por miedo. En estas cadenas no solo hay hierro, hay simbolismo, ambos son prisioneros, pero cada uno lo es de una forma distinta. Perla está atada físicamente, Blue está atado psicológicamente. Y ahí es donde la historia empieza a plantear un dilema profundamente humano. ¿De qué sirve la libertad física si la mente sigue siendo esclava del miedo? ¿Y de qué sirve una vida segura si está completamente desconectada de la esencia de lo que uno es? De esta manera, Río nos deja una enseñanza poderosa. Volver a nuestras raíces no siempre es sencillo. A veces el hogar que creemos perdido nos resulta ajeno, porque nunca aprendimos a habitarlo. Y sin embargo, el simple hecho de encontrarnos con quienes comparten nuestra esencia, como Blue al conocer a Perla, nos obliga a replantearnos quiénes somos en realidad. Una vez que Blue y Perla logran escapar de las garras de los contrabandistas, comienza para ambos una aventura que es al mismo tiempo un proceso de autodescubrimiento. El vínculo inicial entre ellos es incómodo. Están literalmente encadenados, forzados a cooperar, aunque no podrían ser más distintos. Y esa diferencia es lo que convierte esta parte de la película en una metáfora tan rica sobre la identidad y el peso de nuestro contexto. Durante su recorrido por la ciudad de Río y la selva circundante, Blue y Perla conocen a otras aves, entrando en juego la importancia de la comunidad. Un tucán que añora los días de gloria de su juventud, unos periquitos bailarines y hasta un simpático perro que, aunque no pertenece a su especie, cada encuentro es un recordatorio de que nadie puede sobrevivir en soledad absoluta. Incluso Perla, que se jacta de ser libre e independiente, necesita de otros para lograr sus objetivos. La película nos dice algo muy humano. La identidad se construye tanto en la individualidad como en la relación con los demás. Perla es lo que es porque creció en la comunidad de la selva, porque aprendió de otros a volar, cuidarse, a ser ave. Blue, en cambio, creció aislado de su especie, acompañado solo por humanos. Por eso se siente incompleto, porque la identidad también necesita espejos. Necesitamos mirarnos en otros que compartan lo que somos para reafirmarnos. Esto puede trasladarse a la vida humana con claridad. Quien crece desconectado de su cultura, de su historia, de sus raíces, puede sentir que está siempre fuera de lugar. La comunidad es lo que nos ata, lo que nos da pertenencia, lo que nos ancla. Por eso Blue, aunque amado por Linda, nunca dejó de ser un extraño en Minnesota. Allí no había otros como él, no había nadie que le recordara su esencia. En cambio, junto a Perla, aunque el inicio sea un choque, empieza a reconocerse, a redescubrir la parte de sí mismo que había quedado dormida. Esta parte de la historia también toca otro tema clave, el sentido de hogar. Perla insiste en que su hogar es la selva, que allí es donde pertenecen. Blue, en cambio, siente que su verdadero hogar está con Linda, en Minnesota. ¿Quién tiene razón? Quizá ambos, porque el hogar no siempre es el lugar físico, puede ser la comunidad que nos entiende, o la persona que nos cuida, o incluso la rutina que nos da seguridad. El dilema de Blue es el dilema de cualquiera que ha vivido entre dos mundos.
¿Pertenezco a mis raíces o a lo que me ha construido lejos de ellas? En este punto, Ryo nos recuerda que el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos comunidad, necesitamos espejos, necesitamos compartir valores y experiencias para no sentirnos fragmentados. Pero también nos plantea un desafío. Cuando nuestras comunidades chocan, como ocurre con Blue y Perla, debemos aprender a construir puentes. Ni el mundo domesticado ni el mundo salvaje son suficientes por sí solos. La riqueza está en la intersección, en la capacidad de integrar lo aprendido de cada uno. Al recorrer juntos su camino, Blue y Perla aprenden algo esencial, que la diferencia no tiene por qué ser una barrera, sino una oportunidad de complementarse. Ella le muestra la fuerza del instinto y de la libertad. Él le recuerda el valor de los lazos y del cuidado. Y ambos entienden que su identidad no está terminada, sino que sigue en construcción, siempre en diálogo con los otros. El viaje de Blue alcanza su punto decisivo en el clímax de la película, la lucha contra los traficantes que intentan llevarse a él, a Perla y a muchas otras aves capturadas rumbo al destino incierto. Este momento es la síntesis de todos los dilemas planteados a lo largo de la historia. Las jaulas, las cadenas y el encierro representan no solo la violencia del tráfico ilegal de animales, sino también las prisiones interiores que cada personaje ha tenido que enfrentar, el miedo, la desconfianza, la desconexión de su propia identidad. Blue, que hasta ese punto había sido incapaz de volar, se ve obligado a tomar una decisión trascendental. Perla ha sido herida y corre peligro, los traficantes acechan, y el único modo de salvarla es arriesgándose, saltando al vacío. Pero la incapacidad de Blue no solo es física, es emocional. Cada vez que se le presenta la posibilidad de volar, lo invade el miedo. Miedo a caer, a no lograrlo, a descubrir que no es capaz. Ese temor refleja un fenómeno psicológico muy humano, la ansiedad anticipatoria. Es decir, no es el fracaso lo que nos limita, sino la idea de que vamos a fracasar. Blue se queda en el borde, incapaz de dar el salto porque su mente le construye escenarios de caída antes de intentarlo. Desde una lectura filosófica, el miedo de Blue conecta con lo que Kierkegaard llamaba el vértigo de la libertad. El filósofo danés decía que la posibilidad de elegir, de saltar hacia lo desconocido, nos produce angustia, porque nos enfrentamos al infinito de lo que podría pasar. Esa angustia no significa incapacidad, sino la prueba de que estamos frente a una auténtica libertad. Blue siente ese vértigo, tiene las alas, tiene la posibilidad, pero también tiene la responsabilidad de lanzarse y eso lo paraliza. Esta historia se encarga de recordarnos que el miedo no desaparece con pensar, sino con actuar. Blue solo puede superar su parálisis cuando se ve obligado a arriesgarse por alguien más, cuando el amor hacia Perla y el instinto de protegerla superan el miedo al fracaso. Este detalle es importante, muchas veces no encontramos valor en nosotros mismos, sino en la responsabilidad hacia otros. El momento en que Blue finalmente se lanza al vacío y logra volar es catártico. No es solo un triunfo físico, es un renacimiento. Ese salto al aire no es únicamente para escapar de los cazadores, es el acto simbólico que transforma al ave domesticada en un ser completo. Blue deja de ser prisionero de su mente y se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser. De esta manera la enseñanza es clara. Volar no significa no tener miedo, significa atreverse a saltar aún con el miedo dentro. Este acto heroico no solo lo transforma a él, también impacta a su alrededor. Perla, que veía en Blue a un ave torpe y domesticada, lo reconoce como compañero. Linda, que siempre lo cuidó como si fuera frágil, lo contempla por fin como lo que es en esencia, un guacamayo capaz de volar por sí mismo. Y las aves, que también estaban destinadas a la venta en el mercado negro, encuentran en esa fuga un símbolo de resistencia frente al cautiverio. El desenlace refuerza la importancia de la comunidad. Blue ya no es una ave solitaria en Minnesota, ni el extraño incapaz de encajar en la selva. Ahora pertenece a una red, a Linda, a Perla, a los amigos que encontró en el camino. La película nos recuerda que la identidad no se construye en aislamiento, se nutre de los vínculos y que el hogar no siempre es un lugar fijo, sino el conjunto de relaciones que nos sostienen. Pero además de la historia personal de Blue, la película cierra subrayando el tema del tráfico ilegal de animales. Al ver estas jaulas llenas de aves que estuvieron a punto de ser vendidas, es un recordatorio de que lo que vimos en la pantalla es una realidad que existe más allá de la animación. Cada ave perdida es un golpe contra el equilibrio del ecosistema. En ese sentido, Río no es solo entretenimiento, es también un llamado a tomar conciencia. Río es a simple vista una película animada llena de colores, música y humor. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, se convierte en un espejo profundo de nuestra propia existencia, planteando preguntas que van mucho más allá de la pantalla. ¿Qué nos define? ¿El lugar donde nacimos, nuestra esencia biológica o el entorno que nos cría y condiciona? ¿Hasta qué punto somos libres y hasta qué punto vivimos en jaulas invisibles que hemos aprendido a llamar hogar? El recorrido de Blue es una metáfora del humano. Él es un ave con alas que no sabe volar,
un ser cuya esencia está dormida porque su contexto lo protegió tanto que lo anuló. Esa paradoja se conecta con la alienación moderna. Muchas veces los seres humanos tenemos habilidades, pasiones y sueños que nunca exploramos porque la vida en sociedad nos empuja hacia la comodidad y la rutina, como Blue en su jaula. En conclusión, Río nos enseña que la libertad no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La identidad no es algo fijo, sino un proceso de integración entre lo que somos y lo que vivimos. El hogar no siempre es un lugar físico, sino la red de vínculos y comunidades que nos sostienen, y que la seguridad cómoda de una jaula nunca podrá reemplazar la plenitud de un vuelo, aunque implique riesgos. Al final, Blue vuela no solo porque tiene alas, sino porque entiende que sin arriesgarse jamás conocería quién es de verdad. Y ahí radica la enseñanza más profunda de Río. Todos tenemos un vuelo pendiente.